Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este diseño navideño, ya que me estuvieron diciendo que les haga algunos diseños navideños, y voy a comenzar con estos arbolitos navideños. Ya en el canal tengo varios diseños navideños. Si no los han visto, tengo una lista de reproducción de varios diseños que ya he hecho. Ahora les estuve haciendo estos arbolitos pequeñitos. Los voy a estar utilizando como unos aretes, solo que aquí solamente estuve haciendo la pieza. Ya más adelante estaré haciendo mis aretes. Y para estos aretitos estuve utilizando la puntada Brick Stitch. Es una puntada muy sencilla, así que espero que se les haga bastante fácil. Antes de continuar, no olviden por favor suscribirse a este canal y seguirme en Instagram, Snapchat, Facebook y TikTok. Y para los que quieren ver el diagrama de este diseño, siempre lo dejo en mi página de Instagram, así que no olviden seguirme. Y bueno chicas, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos 5 colores de Delica's Omiyuki en el número 11-0. Ahí pueden ver el nombre de este color rojo y este es el número. El siguiente color es este tono amarillo. Este es el número de este color. El siguiente es este color. Este es un tono café oscuro. Se ve casi negro. Y este es el número. El siguiente es este tono verde. Este es el número. Y este es el último tono. Este es un tono oro que es bastante bonito. Este lo compré hace poco en la tienda Hobby Lobby. Se los estuve mostrando en el último video que les subí en mi otro canal. Y este es el número de este tono. Esta es la primera vez que voy a estar utilizando este tono. He tenido este tono en otras marcas y se ha despintado, así que espero que en esta marca no se despinte. Al final del video les voy a dejar saber cómo es que me fue con este tono. Voy a utilizar también este hilo de nylon en este tono. Este es en la talla D. Y también voy a estar utilizando una aguja del número 10. Ya coloqué mi hilo en la aguja y estoy colocando más o menos 1 metro de hilo. Ahora voy a comenzar pasando 2 Delica's del tono café. Las voy a pasar por el hilo hasta casi el final. Aquí dejamos un poco de hilo al final. Regreso mi aguja por esta Delica. Voy a hacer esto una vez más. Paso en esta Delica. Y me regreso en esta. Ahí ya tengo unidas las primeras 2 Delicas. Continúo con el tono café, tomo 2 Delicas, paso en este hilo. Tomo una Delica más de este tono y la paso en el mismo hilo donde pasé las 2 anteriores. Jalo. Y paso mi aguja en la Delica que acabo de colocar. Así nos quedaría. Ahora voy a tomar una del tono oro y una verde. Paso en este hilo. Voy a hacer unos aumentos hacia acá, así que paso mi aguja hacia la oro. Voy a tomar una oro, la paso en la de atrás. Jalo el hilo y paso hacia la oro que acabo de colocar. Tomo el verde, coloco 2, paso en esta. De nuevo voy hacia la verde. Tomo otra verde y paso en la de atrás. De nuevo voy hacia la que acabo de colocar. Tomo una roja, la paso en esta verde. De nuevo paso hacia la que acabo de colocar. Y tomo una oro,
Paso aquí. Así. Ahora me voy a regresar hacia acá para continuar. Paso hacia arriba en esta delica. La siguiente la tomo hacia abajo. Hacia arriba esta siguiente. Siguiente delica voy hacia abajo. Y aquí voy hacia arriba. Aquí ya voy a continuar con mi vuelta. Aquí voy a continuar con el tono verde hasta tener un total de 4. Paso esta aquí. Siguiente verde, paso en este mismo hilo donde pasé la verde anterior. Tomo la siguiente verde, voy a voltear hacia acá mi trabajo y paso esta verde en esta. Tomo el tono oro, voy a colocar 2. Esta es la segunda, la paso en esta. Ahora tomo una verde, la paso aquí. Ahí terminé de colocar todas las delicas que necesito hacia acá. Ahora necesito subir mi hilo y si lo llevo hacia acá quedaría como un aumento y lo que necesito es una disminución, así que voy a pasar hacia arriba aquí y voy a continuar con la siguiente vuelta. Y aquí voy a tomar una verde y una oro y voy a pasar aquí en este hilo. Paso la aguja hacia arriba en la delica del tono oro. Aquí voy a tomar otra del tono oro y paso aquí. Ahora voy a regresarme hacia acá para colocar una delica más que me falta aquí, así que paso hacia abajo por una delica del tono oro, tomo esta verde hacia arriba, tomo una delica roja, la paso en este hilo, ahora me voy a regresar hacia acá para continuar con la vuelta, paso aquí mi aguja hacia abajo, tomo estas dos delicas. Voy hacia arriba aquí tomando esta verde y esta oro. Ahora aquí voy a voltear mi trabajo hacia acá. Voy a tomar una amarilla. Una roja.
una verde, dos del tono oro, de nuevo tomo este tono verde, coloco dos, ahora aquí voy a hacer disminución con mi hilo, paso aquí por dos delicas hacia abajo y regreso en esta, tomo dos hacia arriba, ahora voy a tomar dos de este tono oro y aquí comienzo mi siguiente vuelta. Tomo el tono verde, voy a colocar 4, ahora de nuevo tomo este tono oro, voy a colocar 2, tomo de nuevo este tono verde y coloco 3. Ahora aquí hago de nuevo una disminución con mi hilo, tomo dos delicas hacia abajo. Aquí me regreso hacia arriba tomando dos delicas. Comienzo esta vuelta tomando una verde y una roja. Continúo con este tono verde y coloco 3. Aquí tomo dos del tono oro. Una verde. Una roja. Una verde. Ahora aquí voy a continuar con la siguiente vuelta y comienzo haciendo una disminución. Paso mi aguja por estas dos delicas.
Me regreso tomando 2 hacia arriba. Y comienzo esta vuelta tomando una verde y una oro. Tomo otra del tono oro. Una amarilla. Voy a tomar el tono verde, voy a colocar 5. Ya tengo las 5 delicas, ahora de nuevo voy a hacer disminución con mi hilo. Y aquí comienzo tomando una oro y una amarilla. Continúo con una verde. Una roja. Tres verdes. Una oro. Y aquí voy a comenzar mi siguiente vuelta, tomo una verde y una amarilla. Cuatro del tono verde. Tomo este tono oro, coloco 2. Una verde, la paso en el mismo hilo donde pasé esta última oro. Ahora para continuar a la siguiente vuelta voy a hacer una disminución. Y comienzo mi vuelta tomando 2 verdes. Dos del tono oro. Dos verdes.
una roja, una verde, hago de nuevo disminución con mi hilo, ahora comienzo con 2 verdes, dos del tono oro, tres verdes, aquí de nuevo hago disminución, voy a tomar 2 delicas hacia abajo, me regreso hacia acá y tomo 2 hacia arriba. Aquí comienzo esta vuelta, tomo una verde y una roja. Continúo con el tono verde, coloco 2. Dos del tono oro. De nuevo voy a hacer disminución. Aquí voy a tomar 2 verdes. Una amarilla. Una verde. Una oro. Comienzo la siguiente vuelta, tomo una verde y una oro. De nuevo una del tono oro. Una verde. Una roja. Una verde. Paso del mismo hilo donde pasé la última roja. Y ahora aquí hago una disminución. Comienzo esta vuelta tomando una verde y una oro. De nuevo tomo una oro. Dos verdes. Aquí de nuevo hago disminución.
Ahora tomo una verde y una roja y paso en este hilo. Una verde, una oro, de nuevo disminución con el hilo, ahora aquí tomo una del tono verde y una oro, vuelvo a tomar una oro, ahora aquí comienzo esta vuelta, tomo una roja y una verde, una oro, una roja, la paso aquí donde pasé esta del tono oro, ahora tomo dos rojas, una verde, tomo de nuevo el tono rojo, coloco dos, ahora aquí de nuevo hago una disminución, y tomo dos rojas. Voy a continuar con este tono rojo hasta tener un total de 4. Aquí voy a tomar dos rojas, paso en el primer hilo, tomo una del tono rojo, la paso por el hilo, la coloco ahí, paso mi aguja por fuera de la delica que estoy colocando y tomo la delica de abajo. Me regreso aquí, tomo esta por dentro, jalo el hilo y me regreso por fuera de la delica y llevo hacia abajo. Ahora voy a repetir esto de este lado, así que paso aquí hacia abajo por la siguiente delica roja y ahora paso hacia arriba. Voy de nuevo hacia abajo y aquí de nuevo paso hacia arriba por estas dos del tono rojo. Voy a tomar dos rojas y paso aquí. Tomo una del tono rojo, la llevo por el hilo, paso la aguja por fuera de la delica que estoy colocando y tomo esta. Me regreso aquí hacia arriba por esta, paso dentro de la delica de arriba, jalo el hilo y me regreso hacia abajo por fuera de la delica tomando la delica de abajo.
y quedaría así. Ahora voy a ir escondiendo mi hilo hacia abajo entre las delicas, asegurándome de alejarme lo suficiente de donde acabo de terminar, y después simplemente corto el sobrante del hilo. Ya le escondí el hilo, así es como queda terminada esta pieza. Yo estuve haciendo dos piezas ya que quiero hacer unos aretitos. Ya ustedes deciden qué quieren hacer, si quieren hacer aretes o también un colgante o un dije. También podrían hacer una pulsera. Como pueden ver, es una pieza bastante pequeñita, así que podrían hacer incluso unos aretes para una niña, ya que no son tan grandes, pero ya eso depende de qué tan grandes les gustan los accesorios. Así que espero que les haya gustado este video. Yo voy a estar haciendo unos aretes, pero los voy a hacer fuera de cámara. Antes de hacer mis aretes voy a aplicarle a toda la pieza este adhesivo para endurecerla. Y ya les he mostrado cómo hago esto en otro video que también ya les subí al canal. Búsquenlo en los videos anteriores. Así que esto sería todo por el video del día de hoy. Recuerden que el diagrama para el diseño siempre se los dejo en mi página de Instagram, así que no olviden chequearlo allá. Y antes de irse, no olviden también suscribirse y seguirme en Instagram, Snapchat, Facebook y TikTok. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.